Jóvenes, sean bienvenidos a la segunda clase del corte 3. Ahora lo que vamos a ver son las fórmulas básicas para derivar. La clase anterior la estuvimos trabajando con la regla general de derivación. Ojalá que ya hayan aprendido a trabajarla, que hayan verificado cómo se deben de aplicar los 4 pasos para encontrar la derivada de una función. Y en la siguiente clase de seguro vamos a interpretar mejor lo que significa encontrar el resultado de esa derivada. Les recuerdo que la tarea número 1 va a vencer para el siguiente lunes a las 11 de la noche. Como lo hemos estado haciendo, en primer lugar lo que voy a hacer es mostrarles algunos ejercicios de los que quedaron de tarea para que verifiquen si los resultados son como los que ustedes encontraron o si hay algún detalle que se les haya escapado, alguna situación que les haya generado dudas y que ya la pueden observar mediante la solución de los ejercicios. Vamos para allá. En primer lugar, les muestro el ejercicio número 7. Dice el ejercicio que utilizando la regla general de derivación, sí, la regla de los 4 pasos, hay que encontrar la derivada de las siguientes funciones. Vamos entonces hacia la solución del ejercicio. Si recuerdan el paso número 1, era dar 2 incrementos, uno en Y, otro en X. Significa que en la parte izquierda, si se han dado cuenta, siempre teníamos la representación de la variable Y. Y en la parte derecha, si se acuerdan del tip, era el siguiente. Cada vez que se obtenga o que se tenga la X, se debe de sustituir por X más delta X. Lo voy a realizar. Parte izquierda de la igualdad, Y más delta Y, sí, ya se dio el incremento en Y. Parte de la derecha, se ha dado el incremento en X. Observen que la X está en el numerador, por eso debió de ser escrito X más delta X en el numerador, sobre 2 más 3. Termina el primer paso. Segundo paso, hay que restar la función original. Ya sabemos de qué se trata. Parte izquierda, la función original es Y. Parte derecha, observen que la función original es X entre 2 más 3. Voy a realizar la resta. Aquí está. Anteriormente se tenía X más delta X entre 2 más 3, pero ahora voy a restar la función original, es decir, menos, y ahora entre paréntesis escribo X entre 2 más 3. Antes de continuar, trabajo con los signos para quitar paréntesis. Menos, por más que no está escrito, es menos y queda menos X sobre 2, sí, ya está. Luego, menos, por más va a ser igual a menos y va a quedar menos 3, sí, ya se tiene. Ahora se hacen las operaciones involucradas. Ha quedado más 3, más bien antes de esto. Observen que como el número 2 es el denominador, significa que el numerador puede ser presentado en términos de 2 numeradores. Uno que sería X sobre 2 y otro que sería delta X sobre 2. Es la parte que les he presentado aquí. He descompuesto así la fracción para poder comprender cómo se va a poder hacer ahora sí la resta. X entre 2 que tiene signo más y X entre 2 que tiene signo menos se cancelan. El resultado es 0. Más 3 y menos 3 se cancelan. El resultado es 0. Observen cómo solamente está quedando delta X entre 2. Esa es la parte derecha de la igualdad. En la parte izquierda pues hacemos la resta. Y que suma y Y que resta se cancelan. El resultado es 0. ¿Cómo ha quedado? En la parte izquierda ha quedado delta Y y en la parte derecha ha quedado delta X sobre 2. ¿Vamos bien? ¿No tienen dudas? Tercer paso. Ahora se debe de dividir entre delta X. Hago la división. Delta Y entre delta X, parte izquierda de la igualdad, parte derecha. Observen cómo había quedado delta X sobre 2 y eso lo estoy dividiendo entre delta X. Antes de continuar, a esta delta X que está en el denominador no se va a molestar si la divido entre 1. Por eso ha quedado de esta manera delta X sobre 2 y al mismo tiempo dividido entre delta X sobre 1. Aplico la regla del sándwich. Si se acuerdan, los elementos que están en medio se deben de multiplicar y el resultado va a ser denominador. 2 que multiplica delta X es 2 delta X. Y después los elementos que están en la orilla se van a multiplicar y el resultado va a ser numerador. 1 por delta X va a ser delta X. Así ha quedado la operación. Ahora lo que se realiza es la división.
delta x entre delta x, el resultado es 1. Ya puse el 1 como numerador y en el denominador se encuentra el número 2. Ha quedado como resultado un medio. Viene el cuarto paso. Hay que sacar el límite cuando delta x tiende a 0. Ya se obtuvo en la parte izquierda. En la parte derecha se obtiene el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que había resultado. Había resultado un medio. Observen otra vez, la variable de trabajo es delta x. Significa que si delta x estuviera como parte de la función, debería tomar el papel de 0, pero no lo tiene. Significa que un medio es constante con respecto de delta x. No se ve afectado por él, por eso el resultado es un medio. Ya se terminaron los 4 pasos. Ya se va, ahora sí, a denotar el resultado. El resultado lo hemos puesto en una notación de Leibniz, si se acuerdan. El resultado sería interpretado así: la derivada con respecto de x de la función x sobre 2 más 3 es igual a un medio. Ya termina el ejercicio, ya termina la derivada. Revísenlo con calma, verifiquen cómo quedó la situación, observen el trabajo algebraico que se está desarrollando. Les presento otro ejemplo, por si hay algunas dudas. Este ejemplo es particularmente importante porque va a tener involucrada mucho trabajo de álgebra. Fíjense, ahí tenemos la función. En primer lugar, lo que hacemos es dar los dos incrementos y no hay ningún problema. En la parte izquierda queda y más delta y. En la parte derecha, observen que el tip dice cada vez que se observe la x, se debe de escribir x más delta x, pero está en el denominador. Significará que quedará 1 entre x más delta x. Ya queda la primera parte. Viene el segundo paso. Hay que restar la función original. En la parte izquierda, y más delta y menos y. ¿Se acuerdan? Finalmente se va a cancelar y menos y y solamente va a quedar y más delta y. Va a quedar delta y más bien. Vamos en la parte derecha. Observen esta situación con mucha calma. Voy a restar la función original. Observen que la función original es 1 sobre x. Anteriormente había quedado 1 entre x más delta x y hago la resta, 1 sobre x. Fíjense cómo va a continuar el trabajo. En primer lugar, voy a multiplicar los dos denominadores. Multiplicaré x más delta x por x, ya lo he señalado. Y ahora lo que voy a hacer es esta operación. No sé si se acuerden, pero si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, la operación de 1/3 menos 7/5, una de las formas de hacer es de que debemos de encontrar el común denominador. Y el común denominador se encuentra multiplicando los denominadores. 5 por 3 va a ser igual a 15. ¿Cómo se hace esta operación? De esta manera. Dice uno, 15 entre 3 es a 5. Ese 5 se debe de multiplicar por 1 y va a resultar 5. Se pone el signo de la operación que es negativo. Luego hace ahora esto. 15 entre 5 a 3 por 7 va a ser igual a 21. Y enseguida se sigue haciendo la operación. 5 menos 21, si recuerdan, es menos 16 y ese es el resultado, menos 16 quinceavos. Bajo esta óptica es como se va a hacer la operación. Obsérvenla con mucho cuidado. X más delta x por x entre x más delta x, el resultado es x. Y x por 1 va a resultar a x, ya la tengo escrita. Va la segunda parte. X más delta x por x es x más delta x y ese x más delta x multiplica a 1. Anteriormente he puesto el signo de la operación que es negativo. Entonces va a ser 1 por x más delta x, es decir, x más delta x. Si les va quedando claro, no se queden con dudas, revísenlo con mucha calma. Ahora observen que se va a quitar el paréntesis, para eso multiplico signos. Signo más, que no está escrito por signo menos, es menos y queda x menos x, sí. Signo menos por signo más va a ser igual a menos y queda menos delta x, sí. Ya está. ¿Quiénes se van a cancelar? X que está sumando y x que está restando se cancelan y solamente va a quedar menos delta x en el numerador y observen que en el denominador ha quedado x más delta x por x, que es la multiplicación que se realizó hace un momento.
Si quisiéramos, pues podemos volver a hacer la multiplicación para que quedara esto en el numerador, en el denominador más bien. Ya se termina la etapa número 2. Vamos al paso 3. Hay que dividir entre delta X, parte izquierda. Ha quedado delta Y, pues dividimos delta Y entre delta X, parte derecha. Observen qué es lo que ha quedado. Menos delta X entre X cuadrada más X por delta X, aquí lo tengo. Menos delta X entre X cuadrada más X por delta X. Divido entre delta X, todo esto lo debo de dividir entre delta X. Acuérdense, esta delta X no se molesta si la divido entre 1. Eso me permite trabajar la regla del sándwich. La regla del sándwich va a ser trabajada así. Multiplico los que están en medio y el resultado va a ser denominador, es decir, multiplico. Entonces realizo la multiplicación. Observen que multiplico los que están en medio y el resultado va a ser denominador, es decir, multiplico delta X por X cuadrada más X delta X, aquí está. Delta X por X cuadrada más X delta X. Y multiplico los que están en la orilla. El número 1 que va a multiplicar a menos delta X va a quedar menos delta X en el numerador. Ya está. Por último, observen que delta X que multiplica y delta X que divide se van a cancelar y en el numerador solamente quedaría el menos 1 y en el denominador ha quedado X cuadrada más X delta X. Ya termina la etapa número 3. Revísenla con calma, lleva mucha álgebra. Paso número 4. Voy a obtener el límite cuando delta X tiende a 0. Vamos en la parte derecha. Obtengo el límite cuando delta X tiende a 0. Fíjense cómo lo he realizado. En primer lugar, obtengo el límite cuando delta X tiende a 0 de quienes se encuentran en el numerador, es decir, del número menos 1. Ya lo tengo especificado. En la parte del denominador, obtengo el límite cuando delta X tiende a 0 de X al cuadrado. Aquí lo tengo, ya lo he especificado. Pero posteriormente también obtengo el límite cuando delta X tiende a 0 de X por delta X. Ya lo tengo, ese límite. Vamos a obtener los resultados. Vamos al numerador. Observen que la variable de trabajo es delta X y la función es menos 1. Ese menos 1 no se ve afectado por delta X, lo cual significa que es una constante con respecto de delta X. Significa que el resultado va a ser menos 1. Vamos con el denominador. Observen que sucede lo mismo. Delta X es la variable de trabajo, pero si la función es X elevado al cuadrado, no se ve afectada por esa delta X y el resultado solamente es X elevado al cuadrado. Vamos con la siguiente. Delta X tiende a 0 y observen que aquí efectivamente delta X está dentro de la función. Como esta delta X va a tomar el valor de 0, ese 0 se va a multiplicar por la X. 0 por X va a ser igual a 0 y aparece el número 0. Finalmente, como resultado último, queda menos 1 entre X elevado al cuadrado. Ya se terminó la cuarta etapa. Es momento ahora sí de poner la derivada. Ya la tenemos, notación de Leibniz, la derivada con respecto de X de la función que es 1 entre X ha quedado menos 1 entre X elevado al cuadrado. Es verdad, esta derivada se tenía que hacer con mucho cuidado. Revisen con calma el ejercicio, convénzanse de los pasos que se están realizando. No se queden con dudas. Les he mencionado que si quieren contactarme para alguna situación, estoy a sus órdenes. Vamos a pasar ahora a la presentación del tema. Fórmulas básicas para derivar. ¿Están listos? Vamos hacia allá. En primer lugar, les menciono que los 4 pasos comenzaron a dejarse poco a poco y comenzaron a trabajarse métodos más sintéticos, formas más rápidas de encontrar la derivada. Uno de los trabajos o de las aportaciones que conllevaron a esto fueron las de Agustín Louis Cauchy. De seguro se acuerdan, se los presenté en la clase anterior como la persona que había propuesto diferentes símbolos para la derivada. Matemático francés. De ahí se deducen fórmulas básicas para encontrar la derivada de una función. La primera fórmula básica se las presento y si observen está en la notación de Leibniz. ¿Cómo la podríamos interpretar? Sería de esta manera, la derivada con respecto de X
de una función y esa función es la función constante. Ya vieron que el resultado es 0. Esta la pueden decir a partir de ahorita de esta manera. La derivada de una constante es 0. Les presento otra fórmula. Imagínense que tuviéramos una función. Aparece la letra P porque vamos a considerar que es la primera función. Hagan de cuenta que tuviéramos otra. Aparece la letra S considerando que es la segunda función. Supónganse que tuviéramos otra. Aparece la letra T considerando que es la tercera función. ¿Qué está pasando con la derivada? Observen que si se quiere encontrar la derivada de funciones que se estén sumando o que se estén restando, la fórmula dice, tienes que sacar la derivada para cada una de las funciones y tienes que respetar el signo con el que se están separando. Este es el sentido de la fórmula número 2 para encontrar la derivada. A partir de ahorita la podemos interpretar de esta manera. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Fórmula número 2. Les presento la fórmula número 3. Aquí está, la derivada con respecto de x. Hay que verla con mucho cuidado. Observen que en primer lugar aparece una constante. Enseguida aparece la variable x y posteriormente aparece un exponente que en este caso se le ha mencionado con la letra n. El exponente puede ser cualquiera, puede ser número entero, puede ser negativo, puede ser fraccionario, puede ser cualquiera. ¿Qué dice esta fórmula? Dice, si quieres trabajar la derivada, hazlo de esta manera. En primer lugar, escribe la constante. En segundo lugar, el exponente que tiene la variable lo tienes que multiplicar por esa constante. En tercer lugar, tienes que escribir la variable y posteriormente al exponente lo tienes que reducir en una unidad. Así es como se van a trabajar las fórmulas básicas para derivar. Hay que adentrarse con su manejo. ¿Están listos? Vamos hacia allá. Les presento el primer ejercicio. Dice el ejercicio número 10, la derivación directa. Mediante las fórmulas básicas de derivación, deriva las siguientes funciones. Les presento el ejercicio número 1. La función que depende de x va a ser igual a 3x más 4. Cada vez que ustedes vayan a encontrar la derivada de una función, inmediatamente deberían de preguntarse cuál es la fórmula básica que se debe de aplicar en primer lugar. Significa que debemos de estar muy atentos de cómo está escrita la función para verificar cuál es la fórmula que se debe de aplicar. Nos tenemos que preguntar esto. ¿Se puede aplicar en primer lugar la fórmula número 1? Es decir, en la función solamente hay una constante. Observen que en este ejercicio efectivamente sí hay una constante que es el número 4. Pero ese número 4 está atado con una suma con otro término. Entonces, directamente por el momento no se puede aplicar la fórmula número 1. Nos preguntamos, ¿se puede aplicar la fórmula número 2? Veamos la fórmula número 2. Dice, si vas a derivar y dentro de tu derivada hay términos que se estén sumando o que se estén restando, hazlo de esta manera. Trabaja la derivada de cada uno de los términos y sepáralos con el signo que los está dividiendo a ellos. Observen que en este caso efectivamente hay dos términos. Significa que se debe de sacar por un lado la derivada de 3x y por otro lado la derivada del número 4. Eso significa que en primer lugar se debe de aplicar la fórmula básica número 2. Observen cómo se va a aplicar. La fórmula básica número 3 por el momento no la vamos a aplicar. Sería la fórmula número 2. ¿Qué significa? Si vamos a trabajar entonces con la derivada de 3x más 4, pues proponemos en primer lugar la derivada con respecto de x de 3x. Separamos con el signo de trabajo que es positivo y posteriormente la derivada con respecto de x del número 4. Observen que se está aplicando la fórmula básica número 2, se están separando los términos para que se puedan derivar por separado. ¿Sí lo vieron? Se continúa trabajando. Observamos entonces el primer elemento, la derivada con respecto de x de 3x. Nos preguntamos qué fórmula se va a ir aplicando. Observen que la fórmula que se va a aplicar es la fórmula número 3. ¿Por qué esta fórmula? Porque dice la fórmula, si tú vas a derivar y en esa derivada tienes una constante y la x elevada a un cierto exponente, vamos a ver. Sí, observen que tenemos una constante que es 3.
tenemos la x que esté elevada al exponente 1 que no está escrito, entonces se va a aplicar la fórmula número 3. Después observamos en otro elemento la derivada con respecto de x del número 4 y nos preguntamos qué fórmula básica se deberá de aplicar. ¿Cuál creen que se deba de aplicar? Observen con mucho cuidado la fórmula número 1. Dice si vas a derivar y dentro de tu función se encuentra un número que es la constante, pues entonces directamente el resultado va a ser igual a 0. Entonces, en primer lugar, aplicamos la fórmula número 2 para la primera parte. Escribimos el número 3, que es la constante. Luego observen que el exponente que es 1 va a multiplicar a esa constante. Ya se quedó especificado. Se escribe la variable y posteriormente se hace una resta de exponentes n-1. Si el exponente es 1 va a ser 1 menos 1. Ya se aplicó la fórmula número 3. Derivamos con respecto de x al número 4. Como ya les he mencionado, se aplica la fórmula número 1 y el resultado de esa derivada es 0. Posteriormente hacemos las operaciones. 3 por 1 va a ser igual a 3. X elevado a la 1 menos 1. Observen que 1 menos 1 va a ser igual a 0. Y queda 3 por x elevado a la 0. Aplicamos una ley de los exponentes. La ley de los exponentes dice que toda base elevada al exponente 0 como resultado va a dar 1. Entonces sería 3 por 1 y 3 por 1 va a ser igual a 3. Ahí tienen. Ya se ha encontrado la derivada de la función y ha resultado número 3. No hubo problema. Lo vieron con mucha calma. Retrasen el video. Vuelvan a poner los pasos para que no se queden con duda. Les presento otro ejercicio. Dice el ejercicio número 2. La función es f de x es igual a 5. Nos preguntamos, ¿qué fórmula básica se puede aplicar? ¿Cuál fórmula básica creen que se deba de aplicar? ¿La número 1? ¿La número 2? ¿La número 3? Observen que es la número 1. Dice la fórmula, si vas a derivar y nada más en tu función se encuentra una constante, es decir, cualquier número, pues el resultado es 0. Directamente aplicamos la fórmula número 1, la derivada con respecto de x del número 5, el resultado es 0. Y el ejercicio ya terminó. Les presento el número 3. La función que depende de x es igual a 7x. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? ¿Cuál creen que debamos de aplicar? ¿La número 1? ¿Hay una constante? Sí, sí hay una constante, pero está acompañado con la variable. Observen que la número 1 dice que la constante deberá de estar sola. Observen la fórmula número 3. La fórmula 3 dice si vas a derivar y aparece una constante y aparece la variable x y aparece el exponente n, sí, ahí está la constante que es 7. Ya tenemos la x, sí, y ya tenemos el exponente que no se ha escrito, pero es el exponente 1. Entonces se aplica la fórmula número 3. Dice la fórmula número 3, la derivada con respecto de x de 7x. Fíjense cómo está aplicando. Dice la fórmula, escribe en primer lugar la constante. Sí, ya está escrita. Luego dice, el exponente va a multiplicar a esa constante, es decir, el exponente n, en este caso, n, el exponente que no se ha escrito es 1. Ese 7 va a multiplicar a esa constante, a ese 1 sí. Y posteriormente dice la fórmula, el exponente debe de disminuir en una unidad. Si el exponente es 1, 1 menos 1 es 0. Se hacen las operaciones, 7 por 1 va a ser igual a 7. X elevado a la 1 menos 1 va a ser igual a 0. Pero observen, hay una ley de los exponentes que dice que cualquier base elevada al exponente 0, el resultado es 1. Entonces queda 7 por 1 y 7 por 1 va a ser igual a 7. El ejercicio ya se terminó. Ya se encontró la derivada por medio de fórmulas básicas. Adiós a los 4 pasos para derivar. ¿Vamos bien? Les presento más ejercicios para que vayan tomando confianza. Les presento el ejercicio número 7. Nuevamente, cada vez que observen un ejercicio deben de preguntarse cuál es la fórmula básica que se deberá de aplicar en primer lugar. ¿Creen que se puede aplicar en primer lugar la fórmula básica número 1? Dice la fórmula número 1, la derivada con respecto de x de una constante. Efectivamente, sí hay constantes aquí, pero la fórmula es el sentido de que solamente está una constante cuando se tiene que utilizar la derivada. Vamos a la fórmula número 2. Observen la número 2, dice si vas a derivar y dentro de la derivada hay
términos que se estén sumando o restando, pues saca cada uno de los términos para derivarlos con su respectivo signo. Sí, efectivamente, aquí se debe aplicar la fórmula número 2. Observen que la fórmula número 3 por el momento no se va a poder aplicar, la vamos a dejar descansando para la siguiente etapa. Aplicamos la fórmula número 2. La derivada con respecto de x del primer elemento, 3x elevado al cuadrado, va a ser entonces la derivada de 3x elevado al cuadrado. Después el segundo elemento, 5x, entonces sería la derivada de 5x, pero la separación de ellas va a ser con el signo negativo, ¿sí? Y posteriormente la derivada del número 1 y la separación de ellos va a ser con el signo positivo, sí. Ya está, se aplicó la fórmula número 3. ¿Qué sigue? Pues nos concentramos a esta primera derivada y si observan se está aplicando la fórmula número 3. ¿Qué dice la fórmula? Primero escribe la constante, el número 3. Luego el exponente va a multiplicar a esa constante, sí, ahora el exponente es 2 que va a multiplicar a 3. Luego se escribe la variable y el exponente va a disminuir en una unidad, 2 menos 1. Ya quedó. Enseguida se va a trabajar la derivada con respecto de x de 5x. ¿Qué fórmula se va a aplicar? ¿Cuál creen que se deba de aplicar? ¿La número 1? No, la número 1 no, porque dice que la constante debe de estar solita, el número solo no, aquí está con la letra x. Significa que también en esta derivada se debe de aplicar la fórmula número 3. ¿Qué dice la fórmula? Escribe la constante, que es 5. Posteriormente, el exponente que no se ha escrito que es 1 va a multiplicar a esa constante, sí, ya está. Se escribe la variable que es x y el exponente va a disminuir en una unidad, 1 menos 1, ahí lo tiene. Posteriormente, se tiene que trabajar esta derivada. Observen que ahora sí se debe de aplicar la fórmula número 1, porque hay una constante solita, y ese es el número. Entonces dice la fórmula número 1, la derivada de cualquier constante es igual a 0. Por último hacemos las operaciones. Es obvio que 3 por 2 va a ser igual a 6. X, 2 menos 1 va a ser igual a 1 y solamente va a quedar la X y quedaría 6X. Posteriormente 5 por 1 va a ser igual a 5. X elevado a la 1 menos 1, 1 menos 1 es 0. Y observen que 5 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto el resultado va a ser 6X menos 5. Ya se termina la derivada. Así es como termina el ejercicio. ¿Vamos bien? Les presento el número, bueno, el siguiente número es el 10. Para este ejercicio, en primer lugar lo que vamos a hacer es considerar que este término x sobre 5 lo podemos presentar de mejor manera. X sobre 5 lo podemos presentar como 1/5 de x. Y nos va a resultar más fácil para encontrar la derivada haciendo esta transformación. Ya tenemos la función, ahora sí vamos para la derivada. ¿Qué fórmula se aplicaría? Si se dan cuenta, ya estamos comprendiendo que la secuencia de las fórmulas va a ser fórmula por fórmula, dependiendo cómo encontremos las funciones, cómo vamos a ir proponiendo las fórmulas. En este caso, si observan, se debe de trabajar en primer lugar con la fórmula número 2, sí, porque hay elementos que se están restando en este caso. Dice la fórmula número 2. Si vas a encontrar la derivada y tienes términos que se estén sumando o restando, hazlo de esta manera. Trabaja la derivada del primer término. Si aquí está la derivada de 1/5 sobre x. Realiza la separación de ellos por el signo que tienen, en este caso es signo menos. Y luego trabaja la derivada del segundo término, es decir, la derivada de 2. Ya lo tenemos. Ahora vamos con esta primera. ¿Qué fórmula se va a aplicar? Observen que hay un número y la variable x, es decir, se va a aplicar la fórmula número 3. Ahí está la constante, ahí está la x elevada a un cierto exponente. Entonces, se aplica la fórmula número 3. Se escribe la constante que es 1/5. El exponente que es 1 va a multiplicar a esa constante. Sí, ya está. Luego se escribe la variable y el exponente disminuye en una unidad. Sí, está señalado. Ya queda la primera. Vamos a la segunda, la derivada del número 2. Observen que por fórmula número 1 la derivada de un número, de una constante es 0. Finalmente hacemos las operaciones involucradas. Es obvio que 1/5 por 1 va a ser igual a 1/5. Y x elevado a la 1 menos 1 es x elevado a la 0. Pero como les he mencionado, revisen esta ley de los exponentes. Convénzanse de que cualquier base elevada al exponente 0, el resultado es 1. Eso significa que 1/5 por 1 va a ser igual a 1/5. Ahí tienen. Y así termina
la derivada. Fórmulas básicas para derivar. ¿Vamos bien? Avancemos para los siguientes ejercicios. Este es especial. Este ejercicio es especial porque no hay ninguna fórmula básica que tenga un radical. Quiere decir que cuando tengan estos ejercicios como estos, inmediatamente deben de considerar una situación en este sentido. Si tuviéramos un radical de esta manera, tendríamos que pasarlo a un exponente en forma de fracción. Fíjense cómo se hace. Se escribe la variable y observen que en el numerador de esa fracción debe de estar quien se encuentra dentro del radical. Y en el denominador de esa fracción debe de estar quien se encuentra fuera del radical. Ahí lo tienen. Les menciono esto con un ejemplo. Si tuviéramos esta raíz, ¿cómo la tendríamos que leer? Una manera es leerla de esta forma. Raíz quinta de x cuadrada. ¿Cómo vamos a pasar esta raíz quinta de x cuadrada a términos de un exponente fraccionario? Pues este es el tip. Se escribe la variable y observen quien está dentro del radical va a jugar el papel de numerador. En este caso es 2. Quien está fuera del radical va a jugar el papel de denominador. En este caso es 5. Quiere decir que la raíz quinta de x cuadrada es exactamente igual a x elevado a la 2 quintos. Si observan, aquí en el ejercicio tenemos la raíz cuadrada de x. Observen que no se han escrito los elementos involucrados, pero la x tiene un exponente 1 que por costumbre no se escribe. Y cuando tenemos raíz cuadrada, déjenme comentarles que es sinónimo del radical número 2 o radical cuadrado. Por costumbre no se escribe, pero ahí lo tenemos. Eso significa que si queremos trasladar la raíz cuadrada de x a exponente fraccionario, quedaría de esta forma. Obsérvenlo. Quien está en el numerador es quien se encuentra dentro de la raíz, es el número 1. Quien está en el denominador es quien se encuentra fuera de la raíz, es el número 2. Quiere decir que la raíz cuadrada de x es exactamente igual a x elevado a la 1 medio. Estando así las cosas, procedemos a la derivada. Repasamos las fórmulas. ¿Se puede aplicar la fórmula básica número 1? ¿Hay alguien que sea constante? ¿Creen que se deba de aplicar esta fórmula? Claro, su respuesta debe de ser no, porque no hay ninguna constante. ¿Se puede aplicar la fórmula número 2? ¿Hay elementos que se estén sumando o se estén restando? La respuesta es no. ¿Se puede aplicar la número 3? Hay una constante, está la x y está el exponente. Sí, observen que hay una constante. En este caso la constante es 1, que no se ha escrito. Sí está la x y observen que la n, en este caso, juega el papel de 1 medio. Se debe de aplicar esta fórmula, la fórmula número 3. Observen cómo va a estar especificada. La derivada con respecto de x de la constante por x a la n. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, escribe la constante. Ahora el exponente va a multiplicar a esa constante. Se escribe la variable y el exponente disminuye en una unidad. Lo vamos a hacer. Se escribe la constante, ya la tengo. Es 1 medio. Perdón. Se escribe la constante es 1, el número 1 que aquí no está escrito y no va a afectar a la multiplicación. Ahí tienen el número 1. Luego se escribe el exponente, que en este caso es 1 medio, ¿sí? El exponente aquí lo tienen, es 1 medio. Posteriormente se escribe la variable y el exponente está disminuyendo en una unidad, es 1 medio menos 1. Se hacen las operaciones, es obvio que 1 medio por el número 1 que no se escribió, pero ahí estaba, sigue siendo 1 medio. Se escribe la variable x y luego se hace la operación de 1 medio menos 1. Observen que la operación de 1 medio menos 1 la podríamos presentar de esta manera. Podríamos presentar el 1 medio y posteriormente ese menos 1 lo podemos interpretar como 2 medios, es decir, 2 medios va a ser igual a 1 entero. ¿Por qué la facilidad de esta presentación? Pues porque escribimos ahora el mismo denominador que es 2 y solamente restamos los numeradores 1 menos 2.
que va a ser igual a menos 1. Y el resultado va a quedar menos 1/2, sí, ahí lo tiene. Estrictamente ya se encontró la derivada. Pero déjenme comentarles que cuando encuentren un resultado, en primer lugar, ese exponente no deben de presentarlo como exponente negativo, se debe de presentar como exponente positivo. Y para ello se debe de aplicar una ley de los exponentes. Otra ley, la ley dice así: si tuvieras a la x elevado a un exponente negativo, por ejemplo, menos m, ese exponente negativo lo puedes poner a exponente positivo a consta de que la base con el exponente se vayan al denominador y en el numerador debe de quedar escrito el número 1. Ley de los exponentes. Eso significa que x elevado a la menos 1/2, todo esto se debe de ir hacia el denominador, pero observen que en el denominador ya va a estar el 2, lo cual significa que ese 2 debe de multiplicar a x elevado a la 1/2, porque ahora el exponente ya va a ser positivo. Eso significa que vamos a ir presentando ya el resultado como debiera de ser. Sí, ya se pasó ahora la x elevado a la 1/2 como denominador. Pero todavía el resultado no ha terminado, porque ahora debemos de presentar x elevado a la 1/2 en términos de radical. ¿Qué era lo que pasaba? De que quien estuviera en el numerador iba a estar dentro del radical, quien estuviera en el denominador iba a estar fuera del radical. Presentemos el resultado así. Observen, quien está dentro del radical es 1, porque juega el papel de numerador. Quien está fuera del radical es 2, porque juega el papel de denominador. Ahí tenemos ya el resultado. Se ha encontrado la derivada. Observen que a diferencia de los ejercicios anteriores, no solamente ha bastado con aplicar la fórmula, sino que ahora se ha referido a utilizar el álgebra, procedimientos aritméticos, para poder ir presentando el resultado de manera correcta. Les presento otro ejemplo por si hay dudas. El ejemplo dice, la función que depende de x es igual a... Observen que aquí sería la raíz cuadrada de x cúbica. Otra vez nos tenemos que apoyar para presentar esto en términos de exponente fraccionario. No lo olviden, quien esté dentro del radical va a ser el numerador. En este caso es 3. Quien esté fuera del radical va a ser el denominador, en este caso es 2, que no se ha escrito. Quedamos de que cuando es una raíz cuadrada, por costumbre no se escribe el radical 2. Ya tenemos la función presentada, listo para trabajar las fórmulas para derivar. Observen que no se puede aplicar ni la fórmula número 1 ni la fórmula número 2, iríamos a aplicar la fórmula número 3. ¿Qué dice la fórmula? Dice primero, escribe la constante. Observen que al aplicar la fórmula, la constante nuevamente es 1. Eso significa que podríamos escribirla o no, no hay ningún problema. Después, el exponente multiplica esa constante. Observen que el exponente es 3/2. 3/2 por 1 va a seguir siendo 3/2, ya está especificado. Luego se escribe la variable es x, y posteriormente se debe de hacer una resta de exponentes n-1. Observen que n es 3/2 y se debe de hacer la operación de 3/2 menos 1. Nuevamente, si hacemos la operación de 3/2 menos 1, acuérdense que ese entero lo podríamos presentar como 2/2. Sí, porque 2/2 va a ser igual a un entero. ¿Cuál es la facilidad de presentarlo de esta manera? De que escribimos el mismo denominador, que es 2, y solamente hacemos operaciones con los numeradores. Es decir, 3 menos 2 va a ser igual a 1. Por eso queda 3/2 de x elevado a la 1/2. Estrictamente ya se termina la derivada, pero ahora hay que presentar el resultado. El resultado quiere decir que ahora debemos de pasar esta x elevada a la 1/2 en términos de radical. No lo olviden. Quien esté en el numerador es quien va a estar dentro del radical. Es el número 1 que no se ha escrito, lo podemos escribir. Quien está en el denominador es quien va a estar fuera del radical. Es el radical cuadrado, que por costumbre no se escribe, pero lo podemos escribir y no hay ningún problema. Así es como termina el ejercicio, así es como se encuentra la derivada. ¿No han tenido problemas? Revísenlo con calma. Observen cómo se están utilizando procesos algebraicos. Les presento otro ejercicio. Es el número 19, hay que encontrar la derivada de esta función. Como se dan cuenta, en primer lugar, lo que nos puede causar problemas es este término.
porque el exponente está y la variable están en el denominador y ninguna de las fórmulas ha especificado que la variable esté en el denominador. Quiere decir que en primer lugar tenemos que trasladar esta x elevado al cuadrado al numerador. Aplicamos esta ley de los exponentes que le estoy señalando aquí. La ley dice, si tienes un exponente que quieres cambiar de lugar, cámbiale de signo. Si lo tienes en el denominador como x elevado al cuadrado, pues pásalo al numerador como x elevado a la menos 2. Por eso es de que este primer término se va a presentar como 5x elevado a la menos 2. Los demás no tienen que sufrir ningún cambio. Estando así las cosas, observen que se debe de aplicar la fórmula número 3. Dice la fórmula, si tienes una derivada y tienes términos que se estén sumando o restando, deriva cada uno de ellos. Por fórmula número 3, aquí tienen. Se va a trabajar la derivada en primer lugar del primer término, 5x menos 2. La separación, si observan, es con el signo menos, la derivada del segundo término. Si el segundo término es x, pues se tiene que encontrar la derivada con respecto de x de 5x. Posteriormente, la del tercer término. Observen que la separación va a ser con el signo más, y el tercer término sería el número 6. Encontremos la derivada. Observen que en esta primera parte se debe de trabajar la fórmula número 3, ¿sí la están comprendiendo? Porque hay una constante, la variable y el exponente. Se trabaja la fórmula número 3. Observen, dice la fórmula, escribe la constante es 5. El exponente multiplica la constante, observen que el exponente es menos 2 que va a multiplicar a 5. Se escribe la variable y el exponente disminuye en una unidad, menos 2 y menos 1. Es la primera derivada. Vamos a la segunda derivada y observen que también se va a aplicar la fórmula número 3. Dice la fórmula número 3, escribe a la constante es 5, ya está. Esa constante va a multiplicar al exponente. Observen que el exponente es 1 que no se ha escrito. Lo voy a escribir para que haga referencia a la multiplicación. Ya está. Enseguida dice la fórmula, el exponente disminúyelo en una unidad, 1 menos 1, sí. Ya está. Observen que se va a trabajar ahora la derivada del número 6. ¿Ya vieron que se aplica ahora sí la fórmula número 1? Sí, porque 6 es una constante. La derivada de una constante va a ser igual a 0. Vamos a las operaciones que se deben de realizar. Primero, 5 menos 2, que va a ser menos 10. Luego, x elevado a la menos 2 y menos 1, que es menos 3. Ya está. Enseguida, 5 por 1 va a ser igual a 5. X elevado a la 1 menos 1 es x igual a 0. Ya está. Posteriormente el número 0 que no va a influir. Nuevamente les recuerdo que x elevado a la 0 va a ser igual a 1. Significará que sería 5 por 1 y va a ser 5. Observen esto también con mucho cuidado. Tenemos x elevado a la menos 3, pero quedamos que como resultado debe de ser exponente positivo. ¿Qué va a querer decir? Que para que el exponente se escriba en forma positiva debe de irse como denominador con todo y la variable. Observen que como numerador quedaría el menos 10. Sí, ya lo tengo escrito. Y como denominador va a quedar como x elevado al cubo porque se aplicó la ley de los exponentes y x elevado a la menos 3 se hizo positivo a consta de que se fuera como denominador. Posteriormente la multiplicación de 5 por 1 va a ser igual a 5. Y así es como termina el ejercicio, así es como se ha encontrado la derivada de la función. Observen el procedimiento, 3 fórmulas, pero hay que tener cuidado con el proceso algebraico, recordar las leyes de los exponentes, recordar cómo se hace el trabajo de las operaciones. Espero que con esto ya puedan adentrarse a la tarea y resolviendo los ejercicios. Por favor, concéntrense, tengan mucho cuidado, porque habrá ejercicios que a lo mejor sí les causan un poco de conflicto. De cualquier manera, me tienen a su alcance para que me hagan externar sus dudas. Por el momento sería todo. Nos estaríamos contactando para la tercera clase. Cuídense mucho. Hasta entonces.